Estoy tratando de superar el golpe, la depresión que me causó escuchar a todos los que me antecedieron. Cada momento me siento peor. Y planeé varias exposiciones posibles aquí, siempre dentro de una perspectiva que es la que he defendido muchas veces, que no debemos guetificar las cuestiones de género, o sea, no debemos separar la cuestión de género, la cuestión del patriarcado, de la opresión patriarcal, del conjunto de los temas, inclusive que fueron presentados aquí, ¿no? Entonces, y sobre los cuales también he notado acá una cantidad de preguntas para presentar, ¿no? Una pregunta la intenté responder en los días pasados, justamente en un textito, en un pequeño texto que publiqué. Vos creo que también participaste en Le Monde Diplomatique, en un suplemento que organizó justamente la UNSAM, ¿no? Y la pregunta que intenté responder ahí, que a eso voy a referirme un poco porque es algo que quiero compartir y quiero colocar en discusión, es cómo es que se votaron gobiernos como estos, ¿no? En Brasil, en Argentina y en otros países también, pero los dos que conozco más son Brasil y Argentina, ¿no? ¿Qué permitió, ¿no? Y a eso me voy a referir en un ratito. Pero al escuchar, ¿no?, a Ana, ¿no? Castellani es un apellido que existe en Brasil, sí, no tan común, pero sí próximo, de personas próximas allá. Estaba preguntándome sobre, y es una pregunta totalmente auténtica, que se la hago a una persona que conoce más de economía y de Estado y de política que yo, ¿no? ¿No será que siempre la gente adhirió a la idea de un Estado como empresa, solo que adhirió a ciertas formas progresistas de Estado cuando esa empresa estatal pudo funcionar bien? Por ejemplo, durante el peronismo estábamos en momentos de gran afluencia económica por las guerras, ¿no? O sea, ¿será que de que la gente en general no es tan nueva? Eso es una pregunta que me acabo de colocar ahora mientras escuchaba, ¿no? De que la gente quiere estar dentro de una buena empresa, de una empresa afluente, de una empresa que está con ganancia. Y posiblemente algunos periodos históricos, como el peronismo, o también como el progresismo de los países petroleros en tiempos recientes, cuando el petróleo aumentó de valor, ¿no? Aumentó de precio, también tiene que ver con ese estado afluente, estado-empresa afluente, porque en realidad la alianza empresa-estado es indestructible. Uno de los problemas del Estado es que la alianza Estado-capital, o sea, hemos construido un cinturón de protección del Estado que se llama el mundo de los derechos y sobre todo de los derechos humanos, o sea, que de alguna manera blindó o intentó blindar el Estado de la presión corporativa, ¿no? Es un poco ficcional, como todas las instituciones en nuestro medio, en América Latina, porque ese blindaje en realidad nunca funcionó completamente, nunca consiguió cancelar, nunca consiguió desmontar esa alianza que es fundacional, sobre todo en nuestros estados, que es la alianza Estado-Capital. Entonces, si esa alianza Estado-Capital es permanente y es en realidad, lo hemos visto, ¿no? En Brasil, por ejemplo, ¿no? Ni la dictadura militar consiguió un propósito como fue el PAC, que fue un programa de aceleración del crecimiento en Brasil que acaba destruyendo un santuario natural, como ni la dictadura destruyó, y fue el PT que lo hizo.
Entonces, vemos que ese pacto Estado-empresa, hasta en los progresismos, hasta en los mejores momentos más beneficentes de nuestros gobiernos, los mejores momentos porque fueron más beneficentes, solo por eso, se ha destruido esa idea de que la empresa, el Estado no puede funcionar sin el capital, no puede funcionar sin la empresa. Y además esta sospecha de que a lo mejor esa idea de que la gente vota por una empresa, que es lo que pasó en Argentina claramente, porque cuando uno escucha hablar a los ministros es clarísimo que ellos hablan como CEOs, o sea, toda la lógica, todos los cálculos, todo lo que se presenta en los noticiosos como proyectos, como formas de actuar de un gobierno son lenguaje de CEOs, o sea, la nación es una empresa. Eso es lo que escuchaba en tu exposición y es evidente, lo confirma esa exposición y lo confirman los noticiosos todo el tiempo. La nación es una empresa. Hay momentos de la historia en que esa empresa fue afluente, porque fueron momentos, las posguerras, el aumento del petróleo, en que esa empresa fue afluente, perfecto. Y hay momentos en que esa empresa no es afluente, pero parece que la gente no tiene la ciudadanía, la noción que nosotros esperamos que tenga, y ahí está la gran pregunta, ¿por qué no la tiene? La noción de un bien común. ¿Por qué proyectos estatales, políticas públicas, escuelas, en fin, que sindicatos no han conseguido construir con la fuerza necesaria en la población ideas de bien común o ideas mismas de ciudadanías con bien común? Eso está ausente de la conciencia de las mayorías y nos lleva a situaciones tan dramáticas para los que sí operamos con una conciencia del bien común. Otra constatación que lo deja a uno muy asustado. A ver, me gustaría testar estas, pues mi lectura es de una antropóloga, ¿no? De cómo se simbolizan las estructuras, ¿no? Entonces, a veces no tengo la oportunidad de una conversación así en que yo puedo poner a prueba lo que he entendido, mi análisis de lo simbólico, ¿no? De cómo se simbolizan esas cuestiones. Me olvidé de lo que iba a decir, perdónenme, tengo baja presión en este momento. Esa idea de bien común no está presente como pensaríamos, y lo que ha habido para mí en este momento es una gran confluencia de los deseos, metas y formas de simbolización de la riqueza, o sea, de la riqueza extrema y de la pobreza extrema, quedando, o sea, no existe hoy, eso lo que voy a decir es muy brutal, no hay, la riqueza no es burguesa. O sea, seguir hablando de burguesía proletariado es un discurso absolutamente pobre para describir el presente. La riqueza no está más acompañada de los valores de una clase que fue la clase dueña de los medios de producción, la clase dueña del capital, hasta tiempos relativamente próximos al presente, en que la riqueza estaba acompañada de un proyecto, por ejemplo, cultural. No, la riqueza es solo riqueza con una teología de la riqueza, con valores de la riqueza. O sea, por ejemplo, me consta a mí por diversas situaciones en que me encontré actuando dentro del activismo y acompañando a la justicia, procesos de justicia en más de un país, que, por ejemplo, el argumento beneficente no es un argumento que llega no toca a ningún destino, no toca a ningún juez. Si uno dice, ay, pero vamos a todo lo que se ha dicho acá, ¿no? Disminuir el sufrimiento, disminuir el hambre, mejorar la salud, todos son argumentos de tipo de beneficente, o sea, más bienestar para más gente. Eso como argumento moral, o sea, el discurso moral hoy en día es un discurso que no llega a ningún destino, no tiene
destinatarios. O sea, el destinatario natural que uno pensaría que es el destinatario del discurso moral, o sea, agentes de gobierno o jueces. Miren el caso de varios casos, pero el último, ¿no?, el de Lucía. Ese discurso moral es un discurso absolutamente inocuo. No toca, que es esa teología, ¿no?, que es la teología de la compasión, vamos a llamarle de esa forma, una forma que tiene varios nombres: discurso moral, teología de la compasión, perspectiva beneficente, como le he llamado aquí, bien común, protección. Cuando uno la enuncia, uno percibe en los interlocutores que no toca sensibilidades, no hay ninguna sensibilidad, porque otra teología ha realmente tomado su lugar, con toda la fuerza. O sea, que es la teología del más fuerte. Estamos muy próximos a lo que Hannah Arendt describe como la ideología del nazismo y del estalinismo también. Lo que ella llama de ideología no es nada que tenga que ver con lo que en la perspectiva marxista se llama ideología, no es una falsa conciencia, sino es más próximo a lo que podríamos llamar de una teología, o sea, valores que conducen el comportamiento. Entonces son valores de la competitividad, de la productividad, el cálculo costo-beneficio, y son valores cuyo norte único es la acumulación y la concentración. Acumuló, concentró, ese es el bien. Lo cual es para una clase como la nuestra, que quedó que está siendo extinguida. O sea, hay un proyecto de extinción. Bueno, primero que hay un proyecto genocida, sin duda, ¿no? O sea, habrá sobrantes. La gente está aceptando la idea. Está aceptando la idea de que hay sobrantes y de que habrá sobrantes. Es impresionante. Eso quiere decir que esa teología de que quien sobra muere, que es la teología del juego de las sillas, siempre sobrará una y el juego es así, está siendo aceptable para las mayorías. Y es por eso que han votado como han votado. O sea, entonces hay dos clases extremas, que son la clase extrema de la riqueza, sin ideario burgués, ¿no? Se vio en el Teatro Colón. O sea, Macri nunca vio una obra de arte, porque aquello yo sudaba del mal gusto. ¿Dónde encontraron un coreógrafo capaz de hacer aquello? Es horrible, pero es horrible desde el punto de vista de un ideario burgués de arte. Yo tenía vergüenza de Merkel. Bueno, Merkel se crió en la Europa oriental, en la Alemania oriental, que sabe, no tenga tampoco mucha formación. Estoy diciendo algo tremendo que nunca lo hablé, pero estoy pensando en voz alta, estoy permitiéndome porque cambié varias veces de línea de lo que iba a decir. Entonces, aquello fue desde el punto de vista de la estética, fue mismo de la estética de lo que se puede hacer con el folclore. Yo soy muy próxima a la cultura popular, al folclore, al mundo andino y artistas, grandes artistas como Jaime Torres, como el mundo de Ariel Ramírez, soy próxima a esto. Artistas telúricos. Pero aquello fue una herejía del arte, de la performance, de la danza y de la música. Fue una herejía total y emocionó. Entonces estamos viendo... es absurdo. Era horrible. O sea, la música fue horrible, la escenografía fue horrible, la coreografía fue horrible. Todo de un mal gusto extremo. Bien. No, es porque no existe. Lloró, y a esto me lo estoy recordando. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que la clase rica hoy no es una clase como lo que hemos conocido como la burguesía. Y a veces no estamos viendo que hay una transformación de la relación de clases y de la simbólica de las clases, ¿no? De la manera en que una clase se simboliza. La clase más rica y la clase más pobre tiene las mismas metas de consumo, que son las marcas. O sea, no importa que puedan o no consumir de la misma forma. Evidentemente las clases más ricas pueden consumir mucho más, tienen acceso mucho mayor al consumo. Pero las metas
los goles de consumo del extremo de la pobreza y del extremo de la riqueza son los mismos. Y en el medio está una clase que el proyecto de ambas dos es la extinción. Para nuestra clase, el proyecto de los más pobres y el proyecto de los más ricos, o sea, ¿quién son los más pobres? Lo que en el marxismo se llamaba clase, ¿cómo se llamaba? No tiene un nombre muy preciso, el lumpenato de pobreza, el lumpenato de riqueza, porque son lumpen las dos, quizás, posiblemente decir, que son dos clases, digamos, delincuenciales, que expuestas a la necesidad de la delincuencia para realizar sus proyectos. Y sin los valores de la teología de nuestra clase, ¿no? Hay una alianza ahí. Yo creo que hay una alianza de metas históricas, de proyecto histórico y de visiones de mundo entre las dos clases extremas, ambas que podrían ser vistas. Te necesito hacer un análisis mayor, no soy socióloga, pero del lumpenato de las dos, y de una clase en el medio, que es la ilustrada, la que tiene un proyecto histórico burgués y pequeño burgués, vamos a llamarle así, un ideario, algún grado de ilustración, educación, una politización. Yo creo que estamos siendo atacados por el fuego de esas dos clases sobre nosotros, porque la clase más pobre nos detesta. Cuidado con pensar que no, por nuestra hipocresía, porque hubo un enriquecimiento de una clase intermediaria que se benefició, que participó más, y una clase, tanto en Argentina como en Brasil, quizás en Brasil más que acá, que no fue tocada por los progresismos, que no fue tocada más que mínimamente por una caja pan, en fin, por alguna beneficencia de Estado a la que le llamamos política pública, pero que no hubo realmente ahí, y cualquier persona que conviva con servicio doméstico, que conviva con esas clases más pobres, y que se analice y que se mire al espejo, verá realmente la hipocresía de la clase intermediaria y participante, ¿no?, de los gobiernos en nuestro mundo. Perdón por lo que digo, sé que es medio herético, pero lo veo. Por el otro lado, la clase rica también nos detesta, y yo veo un arco de alianza que creo que se lee en la votación, que se lee en la forma en que votó mucha gente, tanto en Brasil como en Argentina, y que es un arco mortal para quienes como nosotros tienen un discurso de expansión de derechos, de expansión de recursos a disposición de la gente, de expansión de la educación, de expansión de la salud, porque eso no llegó no tocó a todos, o sea, dejó de fuera a mucha gente que permaneció mirando al Estado como algo ajeno. Nuestros estados tienen, eso lo creo profundamente, lo he dicho muchas veces, un problema de fundación. Todo esto que estamos viendo en el presente tiene que ver también con un error de fundación, un defecto fundacional de nuestros estados, ¿no? Que contrariamente a lo que pensamos, entonces nombramos el aparato Estado y pensamos que ese artefacto Estado, como le enseñan los científicos políticos y también a veces los sociólogos, los antropólogos, siempre hemos tenido más dudas con respecto a ese utensilio, a ese artefacto estatal. Ese artefacto Estado, a pesar de llevar el mismo nombre, pensamos que es lo mismo en Francia, Alemania o en nuestro mundo colonial latinoamericano, porque lleva el mismo nombre y porque ha sido fundado, y ahí entre comillas, a imagen y semejanza, ¿no? Y ha sido trabajado a lo largo del tiempo con un lenguaje de derecho, a imagen y semejanza, ¿no?, del que está ya en los países centrales, en Europa,
Pero ahí hay una ficción, y esa ficción comienza con la fundación de nuestras repúblicas, ¿no? Donde en las guerras de la independencia, ¿no? Hubieron dos sectores. Yo les puse un nombre. Yo le puse el nombre de un sector rupturista, ¿no? Que fueron los que verdaderamente pusieron el cuerpo, indios, negros, Belgrano, San Martínez y Juana Sazurduy, indios y negros, gente que salió a ponerle el cuerpo a la guerra de la independencia, y sectores que se quedaron creando la burocracia, creando nuestros estados nacionales, sectores continuistas, rupturistas y continuistas. ¿Con relación a qué? Con relación a la administración ultramarina. Entonces, los sectores independentistas rupturistas o murieron en el exilio, o murieron asesinados, o murieron condenados a volver a la esclavitud y a la servidumbre. Los sectores continuistas construyeron un Estado para recibir los bienes coloniales, pasar a gestionar y administrar desde aparentemente en territorio los bienes que antes eran administrados y gestionados fuera del territorio, o sea, al otro lado del mar, desde la administración de ultramar. Pero, entonces, pasaron esos bienes para acá, pero ese Estado nunca, jamás, mudó su relación de exterioridad con relación a lo administrado. Entonces es ficcional. Ahí hay una ficción institucional. O sea, y todos estos gobiernos progresistas que hemos tenido, con sus muy buenas intenciones, pero de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno, qué gran frase, la uso todos los días prácticamente, se agarraron de esa ficción como si fuera verdadera. Y esa fue una de sus grandes vulnerabilidades. Voy a pactar, voy a hacer una negociación, voy a hacer una alianza, ¿no? ¿Cómo se explica que en Brasil esa alianza le cocina un golpe, el impeachment, el vicepresidente abajo de sus narices? O sea, creer en la ficción institucional llevó al más grande desastre. Creer en el Estado llevó al más grande desastre. O sea, ¿cómo? Gobiernos beneficentes, ¿en qué sentido? Ampliaron el consumo, ¿no? Pensaron que ampliar el consumo, eso lo ha dicho mucha gente, y es realmente así, que ampliar el acceso a computadores, vuelos de avión, inclusive a la compra de la educación en las universidades privadas, a una cantidad de cosas que son consumo. ¿Cómo pensaron que ampliar el consumo era ampliar ciudadanía? Yo siento rencor cuando lo digo, siento rencor, porque errores de comprensión y errores estratégicos monumentales nos pusieron en la situación en que estamos, que es terrible, sobre todo más en Brasil que acá, porque vimos a una población votar por la muerte, votar por la tortura. Entonces, ¿cómo eso? ¿Cómo llegamos hasta acá? Hay que hacer una autocrítica, que evidentemente, dolorosamente uno vino esperando. Bueno, va a aparecer la autocrítica en algún momento. Autocrítica de la acumulación de fuerzas, autocrítica de cosas como algo que nos enseñaron cuando éramos chiquititos y empezamos a militar en el PC, en la FEDE. Y nos enseñaron algo como el centralismo democrático. Éramos niños. No se me ocurrió pensar que el centralismo democrático era como noción, como categoría. Es increíble. No existe centralismo democrático. Es absurda. Pero fue cultivado como método, no nombrado de esa manera, por los dos gobiernos, por el gobierno de PT y por el gobierno K, de que era necesaria una obediencia y que mejor no ir demasiado profundamente en el debate interno, en las divergencias de opinión, en las asesorías que de alguna manera colocaban una duda sobre el camino de las decisiones. ¿Entienden? Eso es en el presente, en eso se transformó en mi lectura aquella estúpida frase, aquella increíble frase que nos inculcaron cuando éramos chiquitos del centralismo democrático. No hubo una crítica de las consignas de la fe. Y el otro gran tema, la acumulación de fuerzas. Y se pensó que la acumulación de fuerzas podía ser institucional, cuando nuestras instituciones son ficcionales desde el comienzo, desde el primer día
Nunca el derecho. O sea, el derecho es una farsa, como dice maravillosamente bien en sus análisis Roberto, ¿cómo se llama? Gargarello. O sea, el Estado, la máquina del Estado hace con que la Constitución no pueda nunca ser cumplida. O sea, no puedan nunca las leyes venir a ser cumplidas. Es ficcional. O sea, creamos las leyes, una gran ficción, ¿no? Y después una máquina que las invalida todo el tiempo. O sea, y nos encontramos eso todo el tiempo, y eso se puede leer muy bien desde el destino de las mujeres. Se puede leer muy bien, bueno, con el último juicio de Lucia Pérez. Perdóneme, me exalto porque yo realmente estoy con bronca. Tengo rabia. O sea, no podría haber sido así. La situación en que nos encontramos hoy es realmente asustadora, y esa situación asustadora tiene sus causas, no únicamente, pero sí muy fuertemente en los errores estratégicos de lectura, de falta de lectura de la historia, de falta de educación histórica. ¿Para qué enseñamos? Nos matamos enseñando historia, después la gente que va a gobernar no sabe historia. Y damos vueltas en círculos todo el tiempo, con los mismos errores, repitiendo los mismos errores. ¿Cierto? Ahora, inclusive escuchamos una conferencia en la clase en la que se dice que K inventó los movimientos sociales, o que vamos a pactar entre los pañuelos verdes y los pañuelos azules. Es una cosa, ya eso me convenció de que en mi lectura amarga y rencorosa no estoy equivocándome. Si hay algo innegociable para las mujeres, absolutamente innegociable, es la soberanía sobre nuestro propio cuerpo. Lo único que nos queda cuando todo lo demás se acaba. Eso muestra que no hay y no hubo una real comprensión de la realidad de las cuestiones de este país. Tenemos que hacer una autocrítica, aunque duela, cortar en la carne, aunque duela, ¿cierto? Porque es verdad que nuestra clase vivió mucho mejor. O sea, en el caso del Brasil, yo digo lo siguiente: en el momento en que Lula accede al poder, en el 1 de enero de 2003, el PT tenía un movimiento social floreciente en la calle, ¿no? Y un partido político. Al movimiento social callejero, de verdad, libre, lo desmoviliza, y al partido político lo asalaria. ¿Asalaria se dice en español? Son dos errores brutales. No se puede asalariar la política, no se puede asalariar la convicción, como hay otras muchas cosas que también no se pueden asalariar. Y no se puede caer en la conducción centralista, que es siempre autoritaria. Entonces, hay un autoritarismo fascista, hay un autoritarismo de derecha, pero también hay un autoritarismo de eso que hemos llamado izquierda. Es necesario hacer una profunda autocrítica, porque si no, no vamos a salir del lugar y vamos a continuar andando en círculos y repitiendo errores a lo largo de toda la historia, porque también tenemos, claro, la conspiración, ¿no? Como defendí en mi conferencia de Claxo. Sí, que no tengo más miedo. Antes, cuando decía, no, eso es teoría del complot, uno quedaba así, bueno, es verdad, qué horrible, teoría del complot. Ahora, con las semejanzas del destino, la agenda es tan semejante, ¿no? Yo transito ese continente de México, Argentina, digamos, todo el tiempo. Es tan semejante, con variaciones nacionales de acuerdo con los perfiles nacionales de las poblaciones. Pero el proyecto para nosotros, para nuestros países, es muy, muy semejante. Brasil y Argentina van bien parejitos, lo que nos pasó, con variaciones, ¿no? Esos golpes jurídicos, ¿no? Jurídico-legislativos, en fin. Y la cuestión de la toma del Estado ya no más por representantes del poder económico, como había sido en toda la historia, o sea, esa mediación ficcional, pero por lo menos una ficción en la cual creíamos y había que de alguna manera proteger, ¿no? Son grados de ficcionalidad, ¿no? En esos grados de ficcionalidad, bueno, había un representante de la riqueza que siempre estaba muy presente en los gobiernos, ¿no? Entre los operadores del Estado, ¿no? Y hoy no, esa ficción hasta ella cayó
y ahora tenemos los mismos empresarios como operadores del Estado. Son grados de ficcionalidad. Ahora la ficción institucional ha sido prácticamente ya se volvió innecesaria, o sea, se volvió, se ausentó, ¿no? Entonces que tendríamos que saber hasta cuán necesaria es la ficción, qué protege la ficción, protege algo, no protege, pero yo creo que en Brasil es un caso extremo, ¿no? En que no hubo mentira más, o sea, no hubo ningún grado de ficción. O sea, acá todavía hubo una mentira, no vamos a ser una nación, empresa afluente, ¿no? Allá no hubo siquiera más ese grado de ficción. No, vamos a matar a los sobrantes, vamos a matar a los negros, vamos a matar a los LGBT, todo quien no sea funcional al proyecto histórico de esta empresa, ¿no? Lo vamos a asesinar y la crueldad no está más vanidad. Algo semejante con el decreto de la ministra, ¿no? Muy semejante. ¿Ven cómo es semejante? ¿Ven cómo hay una agenda muy parecida que procede igual en los dos países? Eso no puede ser casualidad, ¿no? Eso es una misma tijera que está cortando. Por eso yo me sentía autorizada a hablar del complot, o sea, de una conspiración en la cual se refleja y se manifiesta en la semejanza de las agendas para nuestros países, ¿no? Y entonces eso se ve, vamos a hablar un poco de las mujeres, ¿por qué podemos colocarlo como pregunta? Yo no tengo respuestas, pero sí creo que hay preguntas que es muy importante hacer preguntas, no temer al preguntar. ¿Por qué esa agenda de la nación empresaria, de la nación empresa, tiene que ser hoy acompañada por un discurso fascista, ¿no? ¿Por qué la nación empresa no puede ser simplemente mantenida con un discurso de valores neoliberales? ¿Por qué el fundamentalismo, el fascismo, o sea, que es distinto? O sea, porque por un momento me alegré y dije, por una vez en la vida estamos en el mismo barco. De Trump a Macri no hay más mentiras, somos todos alevosamente iguales, todos somos bárbaros en términos de derechos humanos, ¿no? La barbarie está en el norte, que siempre protegió su discurso moralizante, siempre se defendió como una sociedad civil de superioridad moral, ¿no? Y hoy no, hoy no se defiende más como con una nación de discurso de superioridad moral. Tenemos un presidente allá que dice lo mismo que los nuestros acá, pero hay una diferencia. El fascismo de los países centrales es un fascismo nacionalista, ¿no? Como el fascismo clásico, ¿no? Mussolini y Hitler también fueron discursos fascistas nacionalistas. Y nuestros fascismos no son nacionalistas, son entreguistas. ¿Son fascistas en qué? Son fascistas en el autoritarismo, o sea, en la toma del Estado con un discurso autoritario, pero no aquí con un discurso autoritario nacionalista. Es una diferencia bastante fundamental, no sé, me gustaría discutirla, analizarla. Entonces, pero ¿por qué el neoliberalismo y la adhesión de las masas más pobres a una idea de nación-empresa y de que vamos a hacer esa empresa afluente y los que no sirvan, bueno, quedarán desempleados, o sea, muertos? O sea, ¿por qué no bastó el discurso neoliberal y sí se impone un discurso fascista y fundamentalista, donde, como he dicho en otros lugares, la gran divisoria, por ejemplo, de los cristianos, de los monoteísmos conocidos en América Latina, que es el monoteísmo, son los monoteísmos cristianos, la gran divisoria entre catolicismo e iglesias protestantes, que fue la divisoria, la grieta, digamos, entre los cristianismos por muchísimo tiempo, se ha corrido de lugar, se ha deslizado a otro lugar. Se ha corrido y hoy divide otra cosa. Hoy divide el catolicismo y los protestantismos fundamentalistas, ¿no? Fascistas, de ultraderecha, del catolicismo y los protestantismos que no lo son. O sea, que tienen una visión popular, beneficente, que tienen una teología, digamos, beneficente.
Entonces, ¿por qué estos gobiernos deseos necesitan simbolizarse como gobiernos anti-mujer, anti-LGBT? ¿Por qué necesitan fuertemente simbolizarse dentro del campo del género y dentro de los antagonismos que tienen que ver con la protección del patriarcado y con el castigo a todos aquellos cuerpos y sexualidades que se perciben como en desacato al patriarcado? ¿Por qué? ¿En qué think tank? Porque sí creo en los think tanks y sé que existen, con grandes cerebros, con grandes inteligencias formadas en grandes universidades, que son las universidades del norte. ¿Por qué esos think tanks han decidido y han previsto que la nación empresa tiene que ser defendida con una barricada moral, fundamentalista, antimujer y antidisidencias antipatriarcales? Los dejo con esta pregunta, ¿no? No quiero extenderme. Yo creo que, además de agradecerles a las dos expositoras, sería bueno no quedarnos con la pregunta. Por lo menos aprovechar este momento para sacarnos alguna duda o rascar un poquito más por dónde entrar, porque no es tan fácil analizar hoy lo que nos está pasando como pueblos en América Latina, y no solo en América Latina, como sociedad. Yo, cuando vos preguntabas por qué Rita es antimujer, ¿por qué necesitan eso? Tan central de su propuesta, de su programa. En realidad porque fue tan funcional a eso, que no van a perder ese control. A mí me parece que vuelven hacia atrás buscando ese control que les posibilitó durante muchísimo tiempo. Eso, particularmente. Pero me gustaría que ustedes se atrevan a preguntarle y a preguntarnos si después de las charlas que tuvimos, de lo que escuchamos, ¿cuál es el futuro? Digamos, ¿dónde tenemos las posibles grietas para fortalecernos, para resistir y para buscar y no perder ese deseo de tener una sociedad que sea más justa, más inclusiva y no manejada nada más que por unas minorías, al servicio de esas minorías y con la posibilidad incluso de los que estamos acá, porque nosotros sabemos que nuestra fuente de trabajo va a ser muy afectada? El futuro que tenemos es, como dijo Rita, quedar en la calle y muertos. Digamos, creo que hoy se dijeron muchas cosas y se dijo la posibilidad. Creo que uno de los movimientos con posibilidad de transformación es el movimiento de mujeres. Yo creo que es así. Creo que son las que no van a retroceder y no se van a someter nuevamente y traen la posibilidad de una transformación. ¿Cómo? ¿Y qué tiempo nos va a llevar? No lo sé. La verdad que no lo sé. Pero sí creo que es así y creo que, bueno, que tenemos que ser parte de esa transformación. Pero que sobre todo nos tenemos que permitir preguntarnos y dudar de lo que estamos convencidos de cómo tenía que ser. Si no, los cambios para los que pertenecemos a la clase trabajadora, que somos todos nosotros, va a ser muy complicado lo que viene, porque nos equivocamos al pensar que venían sin una idea clara.
no solo vinieron con una idea clara, vinieron con una idea clara, vinieron con los mecanismos claramente dispuestos, los utilizan y cuando nosotros queremos alcanzar un punto sobre los que ellos avanzaron, nos abrieron 10 más. Esta es la realidad hoy y es la realidad para nosotros en el mundo del trabajo también. Así que si se animan, si tienen ganas y quieren aprovecharlas, saquémonos alguna duda como para poder seguir pensando y no irnos para adentro. Ahí va. Sí, para Rita. Comparto casi todo lo que comentás y respeto la experiencia de una persona que estudia, que vive estudiando, analizando y viendo distintas realidades. Lo que me surge es de este lado como que hay una diferencia entre pensar y el hacer. Vos estás haciendo todo el tiempo como militante, tratando de resolver distintas situaciones y hay que ejecutar, ir ejecutando cosas que son cotidianas y dar respuesta. Por ejemplo, ahora en los merenderos está faltando, hay exceso de harina, los chicos están con obesidad, faltan proteínas, bueno, hay un montón de cosas que resolver que son inmediatas. Y que sabes que no salís de esa encrucijada de resolver lo del Estado. Entonces, a veces pienso que qué bueno sería que todas las personas que la academia, que los universitarios estén más cerca también de los militantes en el quehacer y que esas universidades por ahí en la que yo también me formé, vaya más al campo y tal vez pueda dilucidar mejor y ver mejor esa encrucijada a la que nos comentás que nos va a llevar esto, porque uno lo ve, se da cuenta, pero en el medio estás resolviendo cosas. Uno entiende que los ricos y los lumpen o la gente pobre o lumpen, ¿no? Ellos son ahora consumidores y estamos atravesados ya por consumidores y casi ni seres humanos, sino son consumidores, pero en el medio hay toda una franja enorme de gente que se está muriendo y que hay que tender la mano. Entonces esa es mi expectativa y mi esperanza, digo, si gente que como vos podés visualizar y ver todo eso, poderlo acercar hacia el campo sindical, hacia el campo de la política y que estén más cerca nuestros y que les permitan también, ¿no? Por supuesto, ir mostrando esos caminos que en el quehacer no los vemos. ¿Vos no creés? Hey. Parece que yo estoy de muy mal humor, perdóneme. ¿Me acompañas? No. Ya te conocemos. No, yo no soy una persona bien humorada en general. Pero ¿a vos no te parece que esa idea de que la gente quiere una nación como empresa próspera no la saqué de la calle? ¿De dónde la puedo haber sacado? No es mi idea. Yo no pienso así. Yo no quiero una nación como empresa próspera. Yo lo oí. Otra cosa que oí en estos días, que sola puedo haberla oído en una interacción profunda con la gente. A diferencia de otras épocas, no existe preso digno. Una de las cosas que más me impresionó, que en otro tiempo podríamos decir, este político fue proscripto, ese político fue preso y existe prisión y proscripción noble, digna. Esa noción que estuvo presente entre la gente no está más. ¿Dónde lo puedo haber oído? ¿En mi casa? No. En mi casa sí existen presos dignos, proscriptos nobles dignos, políticos que son castigados por su
por su posición política, nuestra clase la tiene. Esa clase a que me referí hoy y con la que he convivido, pues soy antropóloga. Yo lo único que sé es lo que la gente tiene en la cabeza, es mi profesión. ¿Dónde la puedo haber oído? ¿Dónde puede haber oído de que sería buena una nación funcionando como una empresa próspera, bien dirigida entre la gente? ¿Dónde puedo haber escuchado que alguien que fue preso no vale nada, es igual que nosotros, entre la gente? O sea, no puedo haberlo oído en ningún otro lugar. Ahora, cuidado con el pensamiento antiintelectualista, porque no existe mayor antiintelectualismo que en los gobiernos autoritarios. El principal antiintelectualismo, lo primero que hace un gobierno autoritario es perseguir el pensamiento, es perseguir la intelectualidad y el esfuerzo teórico. Mucho cuidado con esta posición, porque ella es de ultraderecha, es ultraconservadora. Es necesario actuar y pensar. He tenido, como vivo en Brasilia, una gran parte de mi vida he vivido ahí, he tenido muchísimos alumnos que están en la gestión o que están en el activismo de las ONGs o que están en diversas formas de gestión estatal o no estatal o de los organismos internacionales. Vienen a la universidad porque se dan cuenta de que si están solamente en la acción, empiezan a dar vueltas en círculo, repetir consignas y buenos deseos, de los cuales está pavimentado el camino al infierno. O sea, hay que pensar todo el tiempo, si no uno para, ¿cierto? Es una falsa oposición, la oposición, como ya el marxismo nos enseñó eso sí hace mucho tiempo, es una falsa oposición, la oposición es de teoría y práctica. La buena teoría solamente procede de las manos en la masa. Y las buenas manos en la masa solo proceden de una capacidad permanente de pensar y de gestionar y de formular un vocabulario y retóricas, ¿no? Que nombran el mundo, que dicen, hay esto, hay vaso acá. Porque la mayor parte de nuestro mundo no está nombrado y necesitamos el trabajo de los nombradores. Yo me considero una obrera, digamos, no, porque la palabra obrera ya no, de verdad. Todas las clases tienen que ser renombradas. Me considero una trabajadora de la palabra, alguien que, teoría es eso, teoría es nombrar, nombrar lo que no ha sido nombrado, aportar retóricas de valor o retóricas de no valor a lo que todavía no fue, no tiene ese vocabulario. Entonces, si ese camino lo condenás, te condenás a la repetición, ¿cierto? Es por eso que uno de los primeros actos de todo gobierno autoritario, de todo gobierno conservador, es clausurar la inteligencia, clausurar la teoría, clausurar el camino de los nombres. Sí. Sí, en función de esto que decía Rita, en la provincia de Buenos Aires ocurrió en estos días la mayor masacre en una comisaría, 9 detenidos en la comisaría de Esteban Echeverría. Y esto que todos los presos son malos, yo me estuve preguntando, vengo de la órbita de los derechos humanos, ¿cómo nadie salió a decir nada sobre este tema? ¿Dónde está la clase política? En otro momento hubiéramos estado repudiando la masacre. Un cambio muy grande de conciencia. ¿No es cierto? Y en función de esto, de permitirnos pensar esto, que este ejercicio que nos propones, Rita, hoy, tiene que ver con esto. No hay una dirigencia política que hoy se plante en la puerta de la comisaría de Esteban Echeverría a denunciar esto, porque todos los presos, si estaban ahí adentro, por algo es que estaban. Este es el eje. Por otro lado, bueno, esto que preguntabas lo respondió Claudia, ¿no? Yo creo que el ensañamiento con las mujeres es porque el movimiento de mujeres, tanto en Brasil como en la Argentina, somos las únicas que estamos de pie en la calle, y esto se ratifica con lo del paro de mañana, ¿no? Las primeras que le hicimos el paro a Macri fuimos las mujeres. Seguro. Y a mí lo que más me preocupa es que esto, el movimiento nacional y popular, y yo, las que me conocen acá, saben que soy parte de ese movimiento nacional y popular, no lo ve. Ahí está.
Lo ve el enemigo, ¿sí? Lo ve. Exacto, son nuestros Y antagonistas nuestros compañeros del y proyecto. compañeras, Exacto, Rita, exacto. y te habla una marginada Oh. de la dirigencia del Campo Nacional Popular, por feminista, por abortera y por todo esto que las que me conocen acá saben que soy. Es así, Bueno, no lo están viendo. exacto. Y nos siguen marginando Puedo contestar. de la conducción política y nos siguen marginando Bueno, eso es lo de que hay los que espacios de analizar. dirección. Ese es mi proyecto, mi propuesta y lo he venido analizando. Lo que pasa es que no me quiero repetir que lo he dicho en una serie de lugares, lo he escrito también, ¿no? Bueno, voy a tomar un tiempito para... Lo que pasa es que estamos capturados en una estructura que es la estructura de la modernidad, que es una estructura binaria. El binarismo, lo que sea el binarismo no es un binarismo de hombre y mujer. Eso es, además, falso, ¿no? El binarismo es el binarismo de la estructura del Estado y la esfera pública y sus restos. Es un esfuerzo por compactar eso porque es complicado. En el tránsito a la modernidad, en mi análisis, realmente llego a una definición, he contradicho a Weber, no sé, no puede ser. No lo voy a explicar en sus detalles, pero en el tránsito de la vida comunal, donde las mujeres sí hemos tenido y todavía tenemos, donde hay jirones de comunidad, donde hay todavía espacios en las cocinas, donde todavía se sobrevive mediante la vincularidad y la extensión de lazos de protección mutua, ¿no? Que no dependen del Estado, que es como la mayor parte de la gente todavía sobrevive, ¿no? Le toco la puerta a mi vecina y le digo, ¿tenés un huevo? Central, eso es política, eso lo hemos hecho siempre y lo continuamos haciendo, pero no tiene un nombre, no tiene el nombre de política. Hay que volver a nombrar ciertos gestos, ciertas formas de gestión, ciertas formas de resolución de la vida, de protección de la vida aquí, ahora, ya, para vivir, ahora. La capacidad de improvisación y el no burocratismo de las formas de gestión femenina, o sea, cómo es la politicidad femenina, que es politicidad, pero a la cual se le ha negado se la ha desprovisto, se la ha expropiado la concepción de que hay politicidad ahí en esa gestión para la sobrevivencia de forma improvisada, inmediata, no burocrática, no protocolar, en la que nosotras mujeres gestionamos la vida y muchas de nosotras, la mayor parte de nosotras, consigue sobrevivir así, sin Estado, sin sindicato. Eso hay que recuperarlo y traerlo a la política. ¿Por qué? Porque en la transición a la modernidad se constituye una esfera pública y un Estado que en realidad son el último momento, la última etapa de la historia de los hombres, de la historia de la masculinidad. Lo que era protocolar, era una forma de parlamentación muy protocolarizada, muy ceremonializada en la vida de los hombres, en el mundo comunal. Como dije 3 veces ya, soy antropóloga y he observado y sé sobre sociedades tribales, entonces el hombre es el espacio público, pero ese espacio público no era y no es en muchos lugares una esfera. Eso en la transición a la modernidad, ese espacio particular, que es lo que los hombres hacen con sus protocolos de parlamentación, ese protocolo de parlamentación entre hombres de casas diferentes, de aldeas diferentes, de pueblos diferentes, y después con el frente colonial y después con el frente estatal colonial, esa manera, se transforma en una esfera que captura todo lo que es político, que captura todo lo que tiene una pretensión de politicidad. Y ahí aparecen los temas centrales, de los cuales los hombres o las mujeres masculinizadas, porque una cosa es el género del cuerpo, el cuerpo, otra cosa es el género de las instituciones. Entras ahí, tu posición es burocrática. No podés más operar con un estilo de politicidad que es femenino. Se pierde la politicidad, forma de gestión que siempre fue nuestra y que es una gestión para la vida aquí y ahora.
capaz de improvisar, no principialista, sin principismos. El Estado se vuelve burocrático. Tengo otra teoría de lo que es la burocracia diferente. Digo, no, esto no es Max Weber, esto no es la burocracia de la racionalidad moderna. Esa es la burocracia que nace de una historia de la captura por parte de los hombres de todo lo que se pretenda como político y de expulsión definitiva de nuestro espacio, de la despolitización definitiva, la transformación del espacio que gestionamos las mujeres, que por muchísimo tiempo en la historia fue plenamente político, porque ahí hubo gestión colectiva, hubo decisiones que impactaron la vida colectiva, desde ahí, desde otra forma de la política, eso se consideró extrapolítico, expulsado definitivamente de la política y se transformó en íntimo y personal. Esa concepción de la cocina, entonces llamándole cocina, de la vida comunal, en la vida moderna como un espacio de lo íntimo y personal nos hace un daño impresionante, nos transforma en una minoría. O sea, aceptamos la minoritización, la identidad política minoritaria. ¿Qué quiere decir identidad política de una minoría? Quiere decir que sus problemas son parciales, no son universales. O sea, en el centro, en la gestión de la política, las finanzas, las relaciones internacionales, salud, educación, todos los temas de interés general enunciados por un sujeto universal que se comió la política y a la que las mujeres estamos tocando la puerta para entrar ahí, ¿no? Los cargos, las cuotas, los cupos, ¿no? Todo eso, pero al entrar ahí, inmediatamente al día siguiente, ¿no? Nuestra capacidad, muy pocas son las que preservan, ¿no? Porque no hay vocabulario para esto. ¿Entendés que lo que te digo responde? No hay vocabulario para llamarle político a su estilo de negociación, gestión, pactación y vigilancia para la protección de la vida. Se despolitizó. Entonces, por eso es que también cuando nos masacran como a Lucía Pérez, ese no es un crimen público, porque todo lo que tiene que ver con nosotras se despublicizó. Se transformó en algo íntimo del deseo, de la sexualidad, de la vida privada, porque nuestro espacio se privatizó. El espacio donde hacíamos política y siempre hicimos y continuamos haciendo, sobre todo en donde se volvió central para la sobrevivencia esa política, la del huevo, eso se expulsó del reino de lo político y se transformó en íntimo. Por eso nos matan sin onus. Nos matan sin cargo, porque matar a una mujer no es matar a un sujeto político pleno, porque no hay politicidad en nuestro reino y en nuestra manera de hacer las cosas, y mismo en mi manera de hablar aquí a lo loco, así, porque inventé ahora, ¿cómo te puedo decir? Improvisé todo lo que dije, no es que porque no lo piense de verdad, pero no lo escribí nunca antes y no lo dije nunca antes, porque hay que pensar, la pulsión de pensar hoy tiene que ser extrema, porque estamos frente a una nueva era. Esa nueva era es la otra política, la política de Estado ha fracasado en todas sus vertientes. En la vertiente barbuda, como le llamo, ¿no? La vertiente de ningún patriarcón hará la revolución, no es la revolución, los barbudos no la pudieron hacer, ¿no? Véase Ortega, véase un vencedor, ¿no? De que bajó de la montaña con el rifle de victoria sandinista. Yo estaba en Nicaragua en el primer aniversario de la revolución. ¡Qué asco! ¡Qué porquería! Entonces, izquierda y derecha, la toma del Estado, que es un bastión patriarcal, un bastión por historia, no porque lo sea, sino porque su historia es la historia del patriarcado. La toma del Estado para reconducir la historia en otra dirección ha fracasado siempre, nunca cumplió su propósito. Tenemos que aprender de la historia, si no mejor cancelamos las clases de historia y vamos a enseñar otras cosas, jardinería o no sé, pero que no aprendan historia porque no caminó. Por ahí no hubo vez, ni de izquierda ni de derecha. O sea, no hubo beneficio para las gentes. Entonces vamos a tratar de inventar otra política, de pensar la política de otra forma. Y ahí entra el camino de las chicas.
de las jovencitas. O sea, lo que no se están dando cuenta esta gente es que esas nenas, y voy a contar una cosa que para mí fue alarmante inclusive. Viene una señora en Paraná y me dice, ¿me puede firmar este libro? Así le digo, ¿cómo se llama usted? Me dice, no, dice, es para mi hija de 10 años. Digo, uy, ¿seguro? Le digo, ¿está segura? Las estructuras elementales de la violencia, que no es tan fácil, ¿no? Yo misma lo leo a veces y no lo entiendo bien. O sea, le digo, ¿usted en serio? Le digo, sí. Ah, sí, de ella le encanta. Y bueno, entonces estamos cumplidas. Y cuando uno va a ver cómo esas nenas contestan lo que están haciendo en la calle, que mucha gente pensó que estaban haciendo fiesta, que estaban, en fin, cumpliendo con una moda, cuando uno escucha lo que están diciendo, ellas ya nacieron compatibles con otra politicidad que nada más es que la recuperación de una forma de gestión que había quedado rasurada, cancelada, se había intentado represar y anular en el pasaje a la colonial modernidad, esa modernidad que siempre es colonial, que no puede dejar de serlo. Entonces yo te clasifico a vos así, ahí hay que saber defenderse, hay que saber construirle retórica, vocabulario de valor a esa otra forma de hacer política que no respeta los cánones de la burocracia estatal, ni la fe estatal. Yo perdí completamente mi fe estatal, y lo digo y me da una gran satisfacción cuando lo hago. Entonces vamos a hacer política como las nenas. Ella nos está mostrando el camino. Perdón, Rita, ¿te puedo hacer una pregunta? En realidad yo estoy convencida de esa transformación de la que hablas. Y además creo que durante muchísimo tiempo nos dejaron hablar de temas que para ellos eran temas nuestros. Entonces, mientras nosotros habláramos de nuestros temas, no rompíamos la bola a nadie. Y yo creo que eso ocurría, y eso tuvo un quiebre ahora, y este movimiento rompe con eso. Yo desde mi lugar como dirigente sindical, que es en lo que yo me he formado, si se quiere, yo estoy convencida que para las generaciones futuras, para mí ellos son una generación futura, ustedes, no va a existir el salto cualitativo si nosotras, las mujeres, no nos decidimos a pelear y a estar en los lugares donde se toman las decisiones. Yo tengo muchos años en esto, y la verdad no me ha ido mal en el lugar que he estado. Me ha permitido, no por el cargo, sino por el crecimiento que yo he sentido personal y de, por ejemplo, esta posibilidad de escucharlos y debatir en este lugar algo que es muy complejo. Pero sí creo que hay algo que se tienen que convencer las mujeres, de dos cosas: que necesitamos estar en esos lugares, porque necesitamos poder llevar lo que politizamos tanto en la cocina, como decía Rita, pero no lo pudimos abrir a mayorías. Pero nunca deberíamos perder una frase que a mí, Rita, nos dijiste en un encuentro y a mí me sigue dando vuelta, que es desde una ética femenina. Porque si no, pasa lo que Rita dice, nos burocratizamos adentro, nos volvemos, queremos repetir un modelo que aparentemente para los varones fue como bueno, y yo creo que no. Creo que la transformación tiene que ser una transformación real. Y nosotros estábamos en Mendoza con la Secretaría charlando, y había más del 50% de la gente que estaba escuchando, que hablábamos sobre violencia, sobre género, eran varones. Entonces yo les decía que también el cambio en la sociedad tiene que ser que los varones entiendan que no venimos a dar vuelta a la taba, que no es el interés de las mujeres dar vuelta a la taba, entonces ustedes se van a casa y nosotros nos encargamos del mundo. No estamos, porque si no, se produce una pelea, una confrontación
que no nos permite la transformación y no nos permite una sociedad mejor para todos, para las mujeres, para los hombres y para todos. Entonces, yo creo que tenemos que convencernos de eso las mujeres y tenemos que poderle poner nombres a las cosas que nosotros decimos y defendemos, porque a veces nos cuesta defender ante una sociedad que es machista y patriarcal las cosas de las cuales nosotros estamos convencidas que son para un bien de la sociedad. Entonces, si hay algo que para mí estos espacios nos dan, son la de enriquecernos y fortalecernos en ese cambio que es el que estamos buscando. Yo creo que el camino, cerremos, ¿no? El camino, yo creo que el camino es anfibio, o sea, es dentro y fuera del Estado, o sea, solo trabajar, colocar como hemos hecho dentro del feminismo en muchos lugares, todas nuestras fichas y nuestros esfuerzos al campo estatal, no nos ha llevado muy lejos. Los feminicidios, tenemos leyes en todos los países, pero las estadísticas que también las tenemos por más de 10 años en todos los países, y son de estadísticas todavía defectuosas, pero nos muestran que las leyes no pararon. O sea, el colocar todas las fichas de ese mundo del Estado, que es ese Estado que, como intenté caracterizar, ficcional en nuestro mundo, desde siempre apropiado, desde su fundación, fundado para su apropiación. Entonces tenemos que trabajar dentro del Estado, pero siempre recordando que fuera del Estado, que el trabajo, que la historia se cambia en la sociedad, que es la sociedad la que tiene que cambiar para cambiar la historia. No basta, las leyes no tienen una relación causal con la vida, con las prácticas, no causan prácticas. Si las leyes causaran prácticas, la gente ya no haría abortos. Sin embargo, la gente hace abortos, un aborto por cada nacimiento, a pesar de un siglo de leyes que criminalizan el aborto. O sea, eso muestra que la eficiencia material del derecho es mínima, a no ser que convenza, ¿Y cómo se hace para que convenza? Solamente trabajando y transformando la vida donde estamos, en la sociedad. Si no, no va a caminar. Y ahora, solo una frase que les quiero compartir, que tiene que ver con el cambiar la taba, que me la dijo, este año pasé trabajando en El Salvador, hice un trabajo largo en El Salvador, que es un país tremendamente feminicida y tremendamente violento. Y una de las frases más impresionantes que he escuchado en mis 25 años de feminismo y de trabajo sobre el tema de la violencia, me la dijo un jefe de la policía, porque estuve trabajando haciendo un diagnóstico que me encargó la propia policía de El Salvador. Entonces un jefe de la policía que me esperó en un corredor y me dijo la siguiente frase, escucha porque te va a encantar, es hermosa, me dijo así: que la mujer del mañana no sea el hombre que estamos dejando atrás. ¡Qué genio! ¡Qué frase perfecta! Que la mujer del mañana no sea el hombre que estamos... Exacto, no podemos tener las mismas metas. Yo quiero el poder, yo quiero poder hacer bullying a los hombres, como está sucediendo en las secundarias, que estoy escribiendo un texto sobre eso, que me va a poner en una situación complicada. Pero es una crítica del feminismo del enemigo. Mi feminismo no es un feminismo del enemigo, yo no quiero construir enemigos, es un feminismo pa'lante, que analiza las situaciones y intenta ver cómo se erosiona, ¿no?, el suelo que produce esas situaciones violentas, pero no de crear enemigos para ocupar todo mi tiempo y energía en decapitar esos enemigos. Y eso es un feminismo que en realidad tiene las mismas metas que quiere sustituir un patriarcado con un matriarcado. Yo estoy fuera de ese proyecto, estoy con el jefe de la policía, que la mujer del mañana no sea el hombre que estamos dejando atrás. Qué genio el hombre, ¿no? Un hombre de pueblo, qué bárbaro, ¿cómo lo dice tan bien? Bueno.